Imagínate esto. Son las 5:30 de la mañana, y tu teléfono vibra con la primera de lo que serán decenas de notificaciones exigiendo tu atención. Tu mente de inmediato se lanza a los correos electrónicos pendientes, las reuniones programadas, los problemas que hay que resolver. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esos primeros minutos preciosos de conciencia tienen el poder de transformar por completo no solo tu día, sino toda tu vida? Hace 2000 años, un emperador romano llamado Marco Aurelio comprendió algo que la mayoría de nosotros hemos olvidado. Mientras se sentaba en su tienda en la frontera germánica, preparándose para llevar a sus legiones al combate, no cogía informes ni despachos urgentes. En cambio, tomaba su diario y escribía estas palabras: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Eso no era mera especulación filosófica, sino sabiduría práctica forjada en el crisol de la responsabilidad absoluta, donde cada decisión podía significar vida o muerte para miles de personas. Y esto fue lo que descubrió. La calidad de tu día entero, de tu vida entera, se determina por cómo eliges afrontar esos primeros momentos de conciencia. Hoy voy a compartir contigo 9 prácticas estoicas antiguas que convertirán tus mañanas, de una carrera caótica, en un cimiento de calma inquebrantable y acción con propósito. No son meras frases motivacionales ni tonterías de autoayuda moderna. Son principios probados en batalla que han guiado a emperadores, esclavos y a todo tipo de personas en las circunstancias más difíciles que puedas imaginar. La primera práctica te sorprenderá quizá porque es tan simple que muchos la descartan por completo. Pero, como descubrirás, ahí reside el verdadero poder, en la simplicidad. Antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tu lista de tareas, incluso antes de levantarte de la cama, tómate 60 segundos para enraizarte en el milagro de estar vivo. Observa tu respiración entrando y saliendo sin ningún esfuerzo de tu parte. Siente tu corazón latiendo con firmeza en tu pecho. Percibe el peso de tu cuerpo contra el colchón, la temperatura del aire en tu piel. No es meditación en el sentido tradicional, sino lo que los estoicos llamaban prosoche, un momento de atención plena que traslada tu cerebro del modo reactivo al modo intencional. Cuando te despiertas y coges el teléfono al instante, cedes el control de tu mente a cualquier algoritmo que decida lo que debes ver primero. Pero si comienzas con esta simple práctica de presencia, reclamas ese control. Inténtalo ahora mismo, mientras lees esto. Respira hondo y percibe 3 cosas que puedas sentir en este momento. Tal vez el sonido de mi voz, la sensación del aire entrando por tus fosas nasales o la textura de la superficie que tocas. Ese único minuto de conciencia crea un espacio entre la reacción inconsciente y la elección consciente. Esto es lo que la neurociencia nos dice sobre esta práctica. Cuando empiezas tu día con atención intencional, en vez de deslizamiento reactivo, literalmente reconfiguras tu cerebro para un enfoque sereno en lugar de una distracción ansiosa. El córtex cingulado anterior, encargado de la regulación atencional, se fortalece con este ejercicio diario. No solo empiezas tu día de modo distinto, entrenas tu mente para actuar desde un lugar de fuerza centrada, en vez de debilidad dispersa. Pero la conciencia sin dirección es como tener un motor perfectamente ajustado sin volante. Así llegamos a la segunda práctica que los antiguos estoicos usaban para navegar sus días con propósito inquebrantable. Cada mañana, Marco Aurelio se hacía una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué voy a lograr hoy y por qué importa? No se trataba de crear una lista infinita de tareas, ni de exprimir más productividad en su agenda, sino de clarificar sus intenciones tan profundamente que cada acción se alineara con sus valores más profundos. Piensa en la intención como el timón de un barco cruzando un océano. Sin él, hasta la nave más potente deriva sin rumbo por las corrientes. Tus intenciones diarias cumplen la misma función. Te guían a través de las tormentas y distracciones inevitables de cada día. Pero, aquí está la clave.
Las intenciones efectivas no son deseos vagos como quiero ser más feliz o espero que todo vaya bien. Siguen una fórmula específica que los estoicos perfeccionaron con siglos de práctica. Cada intención matutina debe responder 3 preguntas. ¿Qué quiero lograr exactamente? ¿Por qué esto importa para mi propósito más profundo? ¿Qué pequeña acción concreta llevaré a cabo para acercarme a esa meta? Por ejemplo, en lugar de decir, quiero ser mejor pareja, podrías proponerte, voy a escuchar a mi pareja durante 30 minutos sin interrumpir, porque las relaciones fuertes se construyen sobre el entendimiento genuino, y lo demostraré guardando mi teléfono durante nuestro café matutino. Fíjate en lo específico que es. Conecta la acción con el porqué profundo e incluye un comportamiento concreto que se pueda medir y cumplir. Así las intenciones dejan de ser meros anhelos y se convierten en la base del cambio significativo. Conocí a una mujer que se sentía abrumada por su trabajo exigente y sus hijos pequeños. Cada mañana era caos y cada noche derrota. Pero cuando empezó a fijar intenciones claras cada día, todo cambió. En lugar de intentar ser perfecta en todo, elegía una forma concreta de mostrarse auténtica ese día. Hoy dedicaré mi total atención al cuento de buenas noches de mi hija, porque esos momentos de conexión importan más que responder correos. O hoy haré primero mi tarea laboral más importante, porque contribuir de manera significativa da sentido a mi vida. En unos meses, dijo sentirse más dueña de su vida que en años, no porque hubieran cambiado sus circunstancias, sino porque su forma de abordarlas se transformó gracias al poder de la intención clara. Pero la intención sin la disciplina para llevarla a cabo es solo otro tipo de ilusión, lo que nos lleva a una de las virtudes más malentendidas en nuestro mundo moderno. Cuando la mayoría oye disciplina, piensa en negación lúgubre, restricciones rígidas y obligación sin alegría. Pero los estoicos la entendían muy distinto. Para ellos, la disciplina era el puente que unía quién eres hoy con quién quieres convertirte mañana. Era libertad, no coacción. El filósofo Epicteto, que fue esclavo gran parte de su vida, lo expresó mejor que nadie. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Piénsalo. Habiendo experimentado la restricción externa más absoluta, la esclavitud literal, reconocía que la verdadera libertad nace de la maestría interior. La disciplina funciona como un músculo. Cada vez que eliges el camino correcto, aunque sea más difícil, fortaleces tu capacidad de autodirección. Cada vez que sales a correr temprano en lugar de quedarte en la cama, practicas piano 15 minutos en vez de ver la tele, optas por una manzana en lugar de pastel. No solo cumples una tarea, te demuestras que puedes cumplir tus promesas contigo mismo. Y esto sucede cuando mantienes tus promesas. Crece tu autorrespeto, tu confianza se expande, tu sentido de agencia se amplía. Te ves a ti mismo no como alguien a quien las cosas le ocurren, sino como quien hace que sucedan. Déjame contarte de David, un hombre que llegó a mí sintiéndose estancado, con sobrepeso, deudas y un trabajo que odiaba. Había intentado cambiar, muchas veces, pero cada gran plan se desmoronaba en semanas. Empezamos con la disciplina más pequeña posible. Cada mañana arreglar su cama antes de cualquier otra cosa. Suena trivial, ¿verdad? Pero esto pasó. Por primera vez en años, David lograba algo todos los días. Ese pequeño éxito le dio la confianza para añadir otra disciplina simple: 10 minutos de paseo tras el almuerzo. Luego otra: leer 15 minutos antes de dormir en vez de navegar en redes. Al cabo de un año, David había perdido 23 kilos, montado un negocio que eventualmente sustituyó su empleo y transformado por completo su relación consigo mismo. No gracias a una voluntad descomunal ni a cambios drásticos, sino al efecto compuesto de pequeñas disciplinas constantes que le demostraban día tras día que cumplía su palabra. Los antiguos estoicos sabían que la disciplina no se trata de perfección,
sino de desarrollar la capacidad de elegir tus respuestas en lugar de ser arrastrado por impulsos y circunstancias. Es convertirte en el autor de tu propia historia y no en un personaje del drama de otro. Pero la disciplina personal, por poderosa que sea, alcanza su expresión más elevada cuando se dirige al servicio de los demás. Los estoicos entendían que la verdadera realización no proviene de acumular para uno mismo, sino de contribuir de manera significativa al mundo. Marco Aurelio lo expresó así: lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Cada mañana tienes la oportunidad de enviar ondas de impacto positivo al mundo con pequeños actos de servicio y bondad. No tienen que ser gestos grandiosos. A menudo, los más poderosos son los más sencillos. Piensa en Anthony Ray Hinton, quien pasó 30 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. En una de las situaciones más injustas imaginables, pudo haberse consumido en amargura y desesperación. En cambio, eligió servir a sus compañeros de celda levantando su ánimo, mediando conflictos y ofreciéndoles esperanza. Años después, cuando pruebas de ADN demostraron su inocencia y logró su libertad, dijo que esos 30 años no fueron tiempo perdido, sino el periodo en que aprendió la verdad más profunda de la existencia humana, que el sentido no proviene de lo que te sucede, sino de cómo eliges responder, especialmente sirviendo a otros aún en las circunstancias más oscuras. No necesitas estar en prisión para aplicar esta sabiduría. Cada mañana presenta infinitas oportunidades de servicio. Escuchar de verdad a tu hijo adolescente, sostener la puerta del ascensor a quien corre, ofrecer una sonrisa y un halago sincero al cajero cansado del supermercado. Estos pequeños actos de servicio hacen algo extraordinario en tu cerebro y espíritu. Desplazan tu atención de tus problemas a la experiencia humana más amplia. Te recuerdan que tu vida tiene impacto más allá de tu circunstancia personal y te conectan con la verdad fundamental de que todos estamos juntos en esto. El servicio también construye lo que los psicólogos llaman capacidad generativa, la habilidad de contribuir al crecimiento y bienestar ajeno. Las investigaciones muestran que quienes practican el servicio regularmente reportan mayor satisfacción vital, sistemas inmunitarios más fuertes y más resiliencia ante desafíos personales. Pero, quizá lo más importante, el servicio mantiene tu ego en perspectiva. Te recuerda que la vida no trata de acumular logros o símbolos de estatus, sino de dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste, acto tras acto. Esto nos lleva a una de las virtudes más contraintuitivas que practicaban los estoicos, una cualidad que nuestra cultura confunde con debilidad, pero que en realidad representa la forma más elevada de fortaleza. La humildad, para los antiguos estoicos, no era pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Era reconocer que la sabiduría solo crece en el terreno de admitir cuánto no sabemos, cuánto nos queda por aprender y cuánto depende nuestro éxito de factores ajenos a nuestro control. El investigador Jim Collins lo descubrió al estudiar a los líderes de nivel 5, esos CEOs que llevaron empresas de buenas a excelentes y mantuvieron esa excelencia con el tiempo. Compartían una paradoja, una voluntad profesional feroz junto con humildad personal. Eran ambiciosos por sus organizaciones, no por ellos mismos. En el éxito daban el crédito a su equipo y a las circunstancias favorables. En el fracaso, se miraban primero en el espejo. No es falsa modestia ni autodeprecio, sino sabiduría estratégica. Cuando abordas cada día con humildad genuina, ocurren 3 cosas poderosas. Mejoras como aprendiz, porque tu ego no se defiende ante la nueva información. Construyes relaciones más sólidas, porque la gente confía en quien escucha más de mí no sino lo que habla y admite errores. Y te vuelves más resiliente, porque tu autoestima no depende de tener siempre la razón. Piensa en las personas de tu entorno que más respetas y con quienes disfrutas estar. Apuesto a que comparten esta humildad auténtica. Son curiosas por tus ideas, admiten sus fallos, dan crédito con generosidad y hacen que te sientas valorado en su presencia.
La humildad es también antídoto contra una de las fuerzas más destructivas de nuestra era: la necesidad de tener razón siempre. Si te despiertas cada mañana con una actitud humilde, podrás abordar los desacuerdos como oportunidades para aprender en vez de batallas que ganar. Podrás recibir feedback como un regalo en lugar de un ataque. Podrás admitir ignorancia sin vergüenza, sabiendo que no saber algo es solo el primer paso para aprenderlo. Marco Aurelio, a pesar de ostentar acaso el poder más grande de la historia, escribió: «Sé como el acantilado rocoso contra el que las olas rompen sin cesar. Él permanece firme y, a su alrededor, las aguas furiosas se aquietan». Esa es la humildad en acción. Mantenerte firme mientras permites que las tormentas de ego y emoción pasen sin perturbar tu paz interior. Pero la humildad debe equilibrarse con el coraje, porque la vida te presentará desafíos que requieren avanzar a pesar del miedo y la incertidumbre. Los estoicos tenían una postura radical ante el miedo. No lo veían como algo que evitar o superar, sino como una brújula que señala hacia el crecimiento. Comprendían que todo lo valioso en la vida, todo lo que verdaderamente importa, yace al otro lado del miedo. La mayoría de los miedos que dominan nuestro día a día no responden a peligros físicos reales, sino a construcciones mentales basadas en escenarios imaginarios que casi nunca se materializan. El miedo a hablar en público, al fracaso, al rechazo, a quedar en ridículo. Son barreras psicológicas, no amenazas a nuestra supervivencia. Una práctica estoica para enfrentarlo consistía en examinar el temor y preguntarse: ¿cuál es lo peor que podría suceder de forma realista? Y si realmente pasara, ¿cómo lo afrontaría? Casi siempre descubrían que podían sobrevivir al peor desenlace y aprender de él. Pero la verdadera magia sucede cuando empiezas a dar pequeños pasos hacia lo que te asusta. Cada vez que haces algo apenas fuera de tu zona de confort, esa zona se expande. Cada acto de valor, por pequeño que sea, construye tu capacidad para actos más grandes en el futuro. Pienso en Sara, una contable que siempre soñó con ser música profesional, pero el miedo a actuar en público la paralizaba. En lugar de esperar a dejar de tener miedo, dio el paso más pequeño posible. Se apuntó a una noche de micrófono abierto en un café local y se comprometió a tocar solo una canción. La semana previa fue aterradora. Casi se echó atrás 3 veces. Pero cuando llegó el momento, subió al pequeño escenario. Tocó con manos temblorosas y recibió auténticos aplausos de las 12 personas presentes. Ese único acto de coraje cambió todo. No porque se volviera famosa de la noche a la mañana, sino porque se demostró que podía sentir miedo y actuar igual. 6 meses después, tocaba con regularidad en locales de la ciudad. Un año más tarde, dejó su trabajo de contable para dedicarse a la música a tiempo completo. El miedo nunca desapareció por completo, pero su relación con él se transformó. En vez de verlo como una señal de stop, empezó a considerarlo como una brújula que la guiaba a su siguiente frontera de crecimiento. Los estoicos sabían que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar de acuerdo con tus valores a pesar de él. Cada mañana tienes la oportunidad de elegir un pequeño acto de valentía, un paso fuera de tu zona de confort, que expanda tu sentido de lo posible. Pero el coraje sin confianza en uno mismo es como conducir con el freno de mano echado. Avanzas, pero nunca alcanzas tu pleno potencial. La base de todo logro, todo crecimiento, toda contribución significativa al mundo, es una fe inquebrantable en tu propio valor y capacidad. No se trata de arrogancia ni de ilusión, sino del reconocimiento realista de que eres valioso simplemente por existir, y posees la capacidad de aprender, crecer y aportar, pase lo que pase. Los estoicos comprendieron que tu valor como persona no lo dictan tus logros, posesiones, tu cargo o la opinión ajena. Tu valor es intrínseco. Está grabado en el hecho mismo de tu existencia. No necesitas ganártelo, probarlo ni mantenerlo con éxitos externos. Esta comprensión libera porque significa que el fracaso,
el rechazo y los tropiezos no disminuyen quién eres. Son solo retroalimentación sobre qué funcionó y qué no. Son la matrícula que pagas en la Universidad de la Experiencia. Piensa en Thomas Edison, quien sobre sus miles de intentos fallidos para crear la bombilla dijo: "No he fracasado 10.000 veces. He descubierto 10.000 maneras en que no funciona". No era optimismo ciego ni negación, sino una reformulación fundamental de lo que el fracaso significa y dice sobre ti. Con fe genuina en ti mismo, afrontas los desafíos de otro modo. En vez de preguntar, ¿y si fallo?, preguntas, ¿qué puedo aprender? En lugar de buscar aprobación externa, buscas alinearte con tus valores. En vez de evitar riesgos, evalúas y asumes riesgos calculados porque confías en poder manejar cualquier resultado. Esa fe debe renovarse cada día, sobre todo en un mundo que vive de hacernos sentir incompletos e inseguros. Cada mañana es ocasión para recordarte tu valor inherente y tu capacidad de crecer. Recuerda una vez en que superaste un gran reto, aprendiste algo difícil o resististe un periodo duro. Eso no fue suerte, sino prueba de tu fortaleza interior y resiliencia. Esas mismas cualidades están a tu disposición ahora, en cualquier circunstancia. La práctica es simple. Cada mañana, antes de que las dudas y las inseguridades del día te atrapen, recuérdate quién eres de verdad. No los roles que desempeñas, ni las etiquetas que otros te ponen, sino ese ser consciente capaz de elegir, crecer y contribuir. No es autoengaño, es autorreconocimiento. Pero la confianza debe anclarse en la realidad, y la realidad solo existe en un momento, el presente. Los estoicos fueron maestros de la conciencia del momento presente, no como huida de la responsabilidad, sino como base para la acción efectiva. Sabían que la vida no sucede en el pasado ni en el futuro, sino ahora, en este instante, en las decisiones que tomas y la atención que entregas. Marco Aurelio, pese a un imperio que gobernar y guerras que librar, se recordaba: limítate al presente, no porque ignorara la planificación o las consecuencias a largo plazo, sino porque comprendía que la paz y el poder habitan solo en el ahora. Si tu atención se dispersa entre remordimientos del pasado y ansiedades del futuro, pierdes el único momento en que realmente puedes influir en tu vida. Cuando estás plenamente presente, tomas mejores decisiones, respondes a lo que es, y no a miedos o fantasías de lo que podría ser. La conciencia del presente también transforma tus relaciones. Cuando entregas tu atención completa a alguien, escuchas no para contestar, sino para entender. Ocurre algo mágico. Esa persona se siente vista y valorada, un regalo cada vez más raro en nuestro mundo distraído. Piensa en la última vez que alguien te dio su atención sin dividirla. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo afectó vuestra conexión? Ahora considera cuántas veces ofreces ese mismo regalo a los demás. La presencia también impacta tu experiencia interna. Cuando te sumerges en lo que haces, en lugar de ensayar conversaciones mentales o preocuparte por la reunión de mañana, experimentas lo que los psicólogos llaman flow. El tiempo parece ralentizarse, el estrés disminuye y sueles rendir al máximo. Pero quizá lo más importante, la gratitud, la alegría y la paz, solo pueden vivirse en el momento presente. No son recuerdos del pasado ni promesas de futuro. Están disponibles ahora, si eres lo bastante consciente para notarlas. Cada mañana puedes proponerte pasar más tiempo en el presente durante tu día. No a la perfección, pues eso es imposible, pero sí con mayor conciencia. Cuando notes tu mente vagar al pasado o al futuro, tráela con suavidad de vuelta a lo que está sucediendo ahora. Esta música de presencia gana fuerza cuando la combinas con el uso deliberado del lenguaje, para dar forma a tu experiencia interna. Las palabras que te dices a ti mismo y a otros tienen un poder tremendo para modelar tu realidad. Los estoicos lo sabían y cuidaban su lenguaje, sobre todo en esas horas matutinas de gran vulnerabilidad mental.
Tu diálogo interno crea el entorno mental en el que te moverás todo el día. Si al despertar te hablas con frases negativas, limitantes o temerosas, programas tu cerebro para buscar pruebas que refuercen esas narrativas. Si en cambio empiezas con un lenguaje alentador y orientado a posibilidades, entrenas tu mente para notar oportunidades y soluciones. No se trata de mentirte ni de negar los problemas, sino de elegir expresiones que te empoderen en lugar de minar tu capacidad de respuesta. En vez de «soy malísimo en esto», puedes decir «estoy aprendiendo a mejorar en esto». En vez de «siempre me pasa lo mismo», esto es una oportunidad para practicar otra respuesta. J.K. Rowling lo entendió en su peor época, divorciada, sin empleo, luchando contra la depresión y rechazada por varias editoriales. En lugar de verse a sí misma como fracasada, eligió un lenguaje que la impulsara. El fondo fue la base sólida sobre la que reconstruí mi vida. No era negar su difícil situación, sino optar por palabras que abrieran puertas en vez de cerrarlas. Y esa elección fue crucial para su éxito posterior. La práctica es sencilla pero poderosa. Cada mañana, di en voz baja 3 afirmaciones, alentadoras a ti mismo. No declaraciones grandiosas que tu mente racional rechace, sino verdades realistas y motivantes. Soy capaz de aprender y crecer. Puedo manejar lo que surja hoy. Mis aportes importan y marcan la diferencia. Estas frases no actúan por magia, sino por un principio psicológico. Lo que te dices una y otra vez es lo que buscas y actúas en consecuencia. El autohabla positiva no asegura un día sin tropiezos, pero sí te coloca en una postura de fortaleza, en vez de derrota. Esta práctica de lenguaje positivo también se aplica a cómo hablas de los demás y con los demás. Si adquieres el hábito de comunicar apoyo y ánimo, creas un ambiente donde la creatividad, la colaboración y la ayuda mutua florecen. Pero el pensamiento positivo y la conciencia del presente alcanzan su máxima expresión cuando se dirigen a tus sueños y aspiraciones más profundas. Cada mañana, los antiguos estoicos dedicaban tiempo a contemplar sus más altas aspiraciones, no como fantasías escapistas, sino como un ensayo mental que alineaba sus acciones diarias con sus valores esenciales. Sabían que los sueños no son meras distracciones agradables de la realidad, sino la brújula que te guía hacia tu contribución más significativa al mundo. La diferencia clave con la ensoñación moderna es que los estoicos no se fijaban solo en lo que querían lograr, sino en quién necesitaban convertirse para lograrlo. En sus reflexiones matutinas visualizaban no solo el resultado, sino las cualidades de carácter, hábitos y decisiones que harían ese resultado inevitable. Cuando cada mañana te imaginas vívidamente tus metas ya realizadas, dándote a ti mismo la presentación con confianza, saboreando la satisfacción de un proyecto creativo completado, sintiendo la alegría de relaciones auténticas. No estás soñando despierto, sino programando tu inconsciente para notar oportunidades y tomar decisiones alineadas con esa visión. Conocí a una ajustadora de seguros que soñaba con vivir de su pintura. Cada mañana dedicaba 10 minutos a visualizar su obra en una galería propia, rodeada de visitantes emocionados. Se veía conversando con coleccionistas, sintiendo la satisfacción de sustentarse con su arte y experimentando el propósito pleno de la expresión creativa. Durante años nada cambiaba. Seguía con su empleo, pintaba en sus ratos libres y recibía rechazo tras rechazo de galerías, pero jamás abandonó la visualización matutina. Y lentamente, casi sin notarlo, las cosas comenzaron a moverse. Se atrevió a experimentar más en su obra, presentó trabajos a convocatorias más exigentes y tejió redes intencionales con otros artistas y galeristas. Tras 7 años de práctica constante, tuvo su primera exposición individual. 2 años después, ganaba lo suficiente con su arte para dejar el seguro. 5 años más tarde, impartía talleres y mentoreaba a otros artistas que habían renunciado a sus sueños. La clave no fue solo la visualización, sino cómo ésta transformó sus elecciones diarias. Cuando te conectas regularmente con tus
aspiraciones más profundas, empiezas a decidir desde tu yo futuro en vez de tus limitaciones o miedos actuales. Tus sueños también son una estrella polar en épocas difíciles. Cuando los reveses temporales o los comentarios desalentadores amenacen con desviarte, volver a esa visión nítida de quién te estás convirtiendo y qué construyes te ayuda a mantener el rumbo. La práctica matutina es simple. Dedica 5 minutos a visualizar una de tus metas importantes como si ya estuviera lograda. Obsérvala, siéntela, vívela con detalle. Pero lo más importante, pregúntate, ¿qué clase de persona alcanza esta meta? ¿Qué decisiones tomaría esa persona hoy? Luego, a lo largo del día, toma al menos una decisión pequeña basándote en esa identidad futura, en lugar de tus miedos y limitaciones presentes. Estas 9 prácticas, presencia, intención, disciplina, coraje, autoconfianza, humildad, servicio, lenguaje positivo y ensayo de sueños, forman lo que los estoicos llamaban la armadura matutina. No son técnicas aisladas, sino elementos interconectados de un único enfoque de vida. La decisión de tomar el control consciente de tu experiencia interna, pese a las circunstancias externas. Al iniciar cada día con este fundamento de prácticas estoicas, no solo mejoras tu rutina matinal, sino que declaras tu independencia del caos y la reactividad que domina la vida de la mayoría. Eliges ser autor de tu experiencia en lugar de víctima de las circunstancias. Los estoicos romanos decían, el universo es cambio, nuestra vida es lo que hacen nuestros pensamientos. Cada mañana decides qué harán tus pensamientos del día que tienes por delante. Puedes optar por tropezar a ciegas, reaccionando a lo que venga, o dar un paso adelante como arquitecto consciente de tu experiencia. No se trata de buscar la perfección. Incluso Marco Aurelio tuvo días difíciles, errores y luchas con los mismos retos humanos que todos enfrentamos, pero había desarrollado los recursos internos para afrontarlos desde la fuerza centrada en vez de la debilidad dispersa. Lo maravilloso de estas prácticas es que no exigen cambios drásticos de vida ni grandes inversiones de tiempo. Solo requieren la decisión de abordar tus primeros minutos de conciencia con intención en lugar de pilotar a ciegas. 5 a 10 minutos de práctica matutina consciente pueden transformar la calidad de todo tu día. Y cuando encadenas días de vida intencional, sucede algo sorprendente. Descubres que tienes mucho más control sobre tu experiencia de lo que jamás imaginaste. Te das cuenta de que las circunstancias externas, aunque relevantes, no determinan tu sentido de plenitud y paz. Te conviertes en lo que los estoicos llamaban invencible, no porque nada pueda dañarte, sino porque has desarrollado los recursos internos para afrontar lo que surja con sabiduría, coraje y ecuanimidad. Los antiguos estoicos creían que este estilo de vida no solo beneficiaba al individuo, sino que era esencial para la salud de la sociedad. Cuando las personas se hacen responsables de su experiencia interna, afrontan los retos con sabiduría en lugar de reactividad y sirven a los demás desde la fortaleza en vez de la necesidad, toda la comunidad se eleva. Tu práctica estoica matutina no es solo para mejorar tu propia vida, sino para convertirte en el tipo de persona que eleva a los que le rodean mediante tu ejemplo, tu presencia y tu contribución. Mañana por la mañana, cuando suene tu alarma, enfrentarás la misma elección que todo ser humano ha tenido desde que existe la conciencia. ¿Tropezarás por el umbral de otro día o entrarás como arquitecto deliberado de tu experiencia? Las 9 prácticas que he compartido contigo son tus herramientas para esa arquitectura. No son teoría o filosofía abstracta, sino métodos prácticos probados por millones de personas a lo largo de miles de años. No actúan por magia, sino por el simple poder de la elección consciente aplicada con constancia. Tu vida es demasiado preciosa y tu potencial demasiado vasto para dejarlos al azar. Los estoicos lo sabían, y ahora tú también. La única pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? Amanece el día. El día te espera.
y tienes todo lo que necesitas para afrontarlo con sabiduría, fuerza y paz interior inquebrantable.